¿Por qué? Si es solo el principio de la verdad, ya debería haberles dicho lo que realmente son, pero mejor me contengo porque hay niños aquí. Eres un patán y un vagabundo. Contestó entonces, y no queremos que vuelvas al palacio nunca más, porque de ahora en adelante te lo prohibimos. Ah, sí. Natch levantó una pata y les mostró el dedo medio. Hermoso gritó de forma estruendosa, Precioso se llevó las patas a los ojos. Acto seguido ambos leones arrastraron a los 3 elfos hacia ellos, aplastándolos contra sus regazos, como intentando protegerlos, tapándoles los ojos. Eres un grosero, un bruto y un salvaje. Le recriminó Hermoso. No debería ser un león, sino un buitre. Si todos los leones son como ustedes, entonces no debo ni quiero ser un león. No tienes clase, no tienes modales, no tienes decencia ni buenas costumbres, tampoco eres cortés. Eres un monstruo despreciable con modales de ogro. Los chicos parecían bastante sofocados por el abrazo de los felinos. Oh, pues por mí, pueden irse al diablo. No nos vuelvas a dirigir la palabra nunca más en tu vida. Exigió Hermoso. Nunca más, repitió Precioso. Los 3 leones giraron sus cabezas en diferentes direcciones, estableciendo, desde ese mismo instante, una dura ley de hielo. Hathor volvió lentamente al lado de Natch, mientras que los otros 2 chicos se quedaron justo donde estaban. No volvió a pronunciarse una sola palabra durante el resto del viaje, que, para fortuna de todos, duró apenas 30 segundos. El lío no había hecho advertir a nadie que la carroza se había detenido. El mayordomo abrió la puerta, y lo que vieron tras los delgados y anchos hombros del elfo, fue una hermosa pradera verde. Ya pueden descender los excelentísimos leones y sus invitados, los 3 niños y su noble acompañante Natch. Natch y los chicos fueron los primeros en bajarse, mientras que Hermoso y Precioso no ocultaron su disgusto ante el mayordomo, quien se subió para colocarles unos delicados guantes de seda en las patas para que pisaran el pasto. Panek ya había colocado un mantel de cuadros bajo un árbol, y de su brazo colgaba una gigantesca canasta. Como todos acabamos de desayunar, esperaremos un par de horas antes de almorzar. Pueden ir a jugar por ahí. Ufa, exclamó Piscis, corriendo tras sus 2 hermanos. Y, tras ella, iba Natch, quien quería estar en cualquier lugar menos donde estuviesen Hermoso y Precioso que, tal como lo imaginaba, se habían quedado con los 2 adultos. El león sabía que aquella discusión en la carroza, si es que decidían acusarlo con el mayordomo y Panek, cosa que por supuesto harían, empeoraría su ya maltrecha situación a los ojos de ellos. Sin embargo, aún así le había producido una súbita satisfacción personal. No tardaron en dar alcance a Hathor y Tepemcau, quienes estaban en cuclillas, uno frente al otro, viendo hacia el pasto. Tepemcau encontró un gusano ácido, Hathor por poco lo pisa. Tengan cuidado ustedes. Hathor azuzaba al largo, grueso y espantoso animal con una ramita. El gusano tenía luces incandescentes, como la de las luciérnagas, pero de color rojo, que pasaban a los lados de su cuerpo, como si fuese una especie de avión. ¿Por qué lo llaman gusano ácido?, preguntó Natch, acercando el hocico al animal. Porque lo sudan a cada rato, y más en los días calurosos. Oh. Los ojos amarillos del animal estaban clavados en los del león. Es raro verlos en esta época del año, es en invierno cuando eructan sus huevos y se meten al subsuelo hasta una nueva temporada. Quiere decir que es posible que encontremos más de estos gusanos ácidos. No, al contrario, es improbable. Pero a veces pasa, explicó Hathor. Cuando es temporada de gusanos ácidos ni locos vendríamos a hacer picnic por aquí. Jaja, ¿no has visto uno grande? ¿Qué tanto pueden crecer? Pues más o menos como de tu tamaño. Natch sintió que el piso le empezaba a dar vueltas, tuvo que reprimir un súbito acceso de náuseas. Sin embargo, esos ya pierden la capacidad de producir ácido. Uf, gracias a Dios. Más bien lo que hacen es escupir electricidad. ¿Que escupen qué? Eso es imposible. Es muy posible, lo corrigió Piscis, son capaces de arrojar un vaho eléctrico, y si de casualidad te cae en el cabello o en la melena, te quedarías calvo para siempre. Vaya, me gustaría que uno de esos alcanzara a Hermoso y Precioso. Los 3 niños rieron. Aquí en Titán verás cosas impresionantes, comentó Tepemcau, hay animales que te dejarían boquiabierto. Pues sí, pero más se sorprenderían ustedes con lo que he visto yo, puntualizó Natch. Sabían que yo trabajé en el circo más grande del sistema solar. Con ello consiguió atraer la absoluta atención de los niños. Ufa, ese no será de casualidad el circo Jumbo Jumbo. Él mismo, aprobó, asintiendo con la cabeza y sonriendo. Tepemcau no lo puede creer. En verdad vienes de ahí. No de ahí exactamente, pero sí pasé buena parte de mi vida con ellos. Me encantaba el espectáculo de la mujer albóndiga, de quien soy gran amigo. Las hermanas con pezones en la lengua eran, sin embargo, unas pesadas. El señor con cara de culo no hablaba nunca, por lo que los demás lo tachaban de arrogante.
Increíble, gritó Hathor, con una emoción que apenas podía contener. Yo los he visto en revistas. Y fueron buenos amigos y amigas. También recuerdo al hombre más fuerte de Plutón, quien tenía una fuerza extraordinaria, aunque no era nada comparado con Claudia. ¿Con quién? Nach se puso frío y nervioso al mismo tiempo. No, no es nadie. Es el nombre que repetía mientras estaba durmiendo, después que lo sacamos de la cápsula, observó Tepemkau. Pero no es nadie, de veras. Es con ella con quien querías hablar ayer por medio del sellas, ¿verdad, peludito? Le preguntó Piscis, poniéndole una mano en la cabeza. No, no. Es tu novia. Oh, por Dios, no. Tu mamá. Tampoco. Una mascota. No. Un espectro maligno que invocaste jugando a la Ouija y que ahora te perseguirá por siempre. Claudia, Claudia. Que no, basta ya, les prohíbo hablar más. Los tres chicos se quedaron estupefactos. Aunque solo por pocos segundos. Tepemkau piensa que a veces Crank se parece más a hermoso y precioso de lo que quisiera reconocer. Niños, peludo, hemos servido algunos aperitivos, vengan. Escucharon gritar de pronto a Panek, cuya figura se divisaba a lo lejos, sobre una colina. Ufa, vamos a comer unas galletas. Me parece un buen tentempié para el almuerzo. Piscis y Tepemkau empezaron a correr hacia su padre tan rápido que parecían un par de tornados, mientras que Hathor optó por saltar encima de Nach y cabalgarlo. Wopa, vamos a comer, a comer. Y entonces nos mostró el dedo medio. Gimió hermoso. De forma impúdica, violenta, salvaje, bochornosa y depravada. Khan elaboraba unas anotaciones sobre una libreta negra. Interesante, murmuró, muy interesante. ¿Pero qué es interesante? Le reprochó Precioso. Nos ha insultado y humillado. Oh, perdonen, se excusó, guardando la libreta en uno de los bolsillos de su largo abrigo. Deben comprender, excelentísimos y fabulosos lords, que nuestro amigo Nach está bajo una intensa presión por haber perdido su rumbo al caer aquí. No es nuestro amigo, gritaron los dos al mismo tiempo. Oh, vamos, no sean así con él. ¿Acaso no saben que en el perdón y la magnanimidad está la gloria de los grandes reyes como ustedes? Hermoso y Precioso se vieron las patas, aún enguantadas por seda, y sacudieron sus melenas con expresiones sobradas. Solo denle un poco de tiempo, y posiblemente se disculpe con ustedes. Mientras tanto, no lo hagamos sentir más miserable de lo que ya es. Los brutos como él no poseen la cualidad de arrepentirse. Debe estar celoso de nosotros. Ya, los tranquilizó. Ahí llegan. No quiero que se siente junto a nosotros. Sí, dile que se siente del otro lado de la manta. Tras Panek, aparecían Piscis y Tepemkau, quienes, recordando cada palabra que les había inculcado su padre sobre los buenos modales y la educación que debe tenerse especialmente en la mesa ajena, se sentaron, en armonía, a los lados de la manta de cuadros, con las piernas cruzadas. Nach y Hathor, quien todavía estaba montado sobre el león, llegaron un poco después, y, tal como se lo habían pedido Hermoso y Precioso, Khan lo ubicó a él y al niño del lado opuesto de la manta donde estaban ellos. Todo estaba servido sobre unos sendos platos aplanados. Las galletas, de diferentes colores y variadas formas, tenían un aspecto delicioso. Bueno, ya podemos empezar a comer. Tepemkau y Hathor fueron los primeros en echar mano y llevarse unas galletas a la boca. Los sonidos guturales de los dos niños, indicando que los bocados estaban sabrosos, no se hicieron esperar. Veo que les agradan las galletas, observó Khan. Me alegra mucho, porque las horneó Hermoso. Aquella última palabra había hecho que Nach, quien estaba a punto de tomar una, se detuviera, quitara su pata, y, de forma tosuda y con el ceño fruncido, girara la cabeza hacia la derecha. El gesto pareció ofender todavía más a Hermoso, quien no ocultó su disgusto con una mirada de superioridad. ¿No vas a comer galletas, peludo?, preguntó Panek, viendo gravemente a Nach. No, el hambre se me ha ido por completo. Pues te estás perdiendo de algo muy bueno, insistió Hathor. No importa, no me gustan las galletas, aseveró, con dignidad. Pues mejor así, atajó Precioso. Las comerán quienes en verdad las aprecien. Yo las aprecio mucho, intervino Piscis. Piscis, no comas con la boca abierta y mastica antes de tragar. Nadie parecía haberse dado cuenta de que una enorme nube negra se aproximaba en el horizonte. De súbito, un gigantesco relámpago restalló y luego hizo temblar la tierra. Una galleta resbaló de la mano de Tepemkau, los platos vibraron. Me temo que el picnic se ha acabado, niños. Recojamos y regresemos a casa. Oh, es una desgracia. Se quejó Hermoso, quien había estado viendo orgulloso cómo se comían sus galletas. Nos ha arruinado el día. Genial, exclamó inmediatamente Nach, corriendo hacia la carroza.
Los imponentes caballos, quienes zarandeaban sus cuernos al aire y agitaban sus colas nerviosamente, estaban empezando a encabritarse. Lamento mucho verlo triste, señor hermoso. Sus galletas son fabulosas, como siempre. Sí, Tepemcau piensa lo mismo. Súper fabulosas. Gracias, niños. Entre Panek y el mayordomo no tardaron un solo minuto en recoger la manta y las canastas. Para cuando la furiosa lluvia empezó a azotar las colinas, la carreta ya se había puesto en marcha. Nach, viendo por una ventana, pensó que los climas tormentosos cambiaban drásticamente la cara de Titán, pues de ser una tierra de suaves tonos verdes y paradisíacos, pasaba a ser un blanco y natural que lo tragaba todo, una neblina espesa que no dejaba ver nada más allá de la nariz. Supuso que los elfos debían orientarse por una especie de desarrollado sexto sentido para guiar la carroza a través de esa gran nada, teniendo, a la vez, la suficiente fuerza para controlar a las enormes bestias, a quienes les aterraba no poder ver el suelo que estaban pisando, como si sintieran que el próximo paso los llevaría a caer por un abismo. De igual forma sucedía con Amil, de ser un acogedor pueblo rural, con casas y edificios levantados en madera, y que parecían grandes obras artesanales, se transformaba, de pronto, en un lugar frío, oscuro y fantasmal, envuelto en sábanas espectrales. Nach observó que, desde que la lluvia había alcanzado la carreta, y las gotas golpeaban el vidrio, los niños no habían dicho ni una sola palabra. El león, a la vez, se sintió preocupado por el mayordomo y por Panek, pues estos se hallaban a la intemperie. ¿Dices que les va a dar gripe por estar allá afuera, en la lluvia?, preguntó Hathor, viendo al león con extrañeza. ¿Qué es gripe? ¿Con qué se come eso? Supo entonces que tal vez, aun cuando su vida fuera extraordinariamente larga, no dejaría de aprender, cada día, algo fascinante sobre la casi inquebrantable salud de los elfos. Aquello, que le dio que pensar, hizo que su viaje de regreso se hiciera más corto. Hemos escogido un lamentable momento para hacer un picnic, lo sentimos mucho, chicos. Les prometemos que lo resarciremos en otra oportunidad, les gritó el mayordomo desde la carroza, habiéndolos dejado en la puerta de la casa. El chaparrón había dejado completamente húmedas las largas trenzas de los cabellos del anciano, así como también a su elegante traje negro de alas largas. Los niños lo saludaron inmediatamente, escoltados por el padre, entraron a la casa. Panek preparó unas mantas y unos suéteres especiales a los chicos, especialmente guardados para los días fríos. Mientras que en la cama de Nach colocó esponjosos cobertores extra. Gracias a que tenía leña cortada dentro de la casa, la colocó en la chimenea y prendió fuego. Fue así como la familia pasó el resto de la mañana, en la que no dejó de llover. El día había sido tan melancólico y tan gris, que los niños habían permanecido por horas en silencio. Panek estaba sentado en una cómoda frente a la chimenea, con unos anteojos puestos, leyendo un grueso libro. Nach vio por la ventana y había sido la primera vez, desde su llegada a Titán, que escudriñó el cielo y no encontró la silueta de Saturno en el cielo durante el horario del día. Se preguntó también si aquello significaría alguna especie de signo de mal agüero para los elfos, pues desde que la tormenta comenzó, sintió que el ambiente se había vuelto decididamente silencioso. De cena, el padre sirvió una sopa caliente acompañada con té, y rato después, le ordenó a los niños que se acostaran a dormir. Cuando el león entró a la habitación, después de estar acostado un rato cerca de la chimenea, le produjo gracia ver a Hathor colocarse un pantalón pijama bastante más largo que sus piernas. Se acostó en su cama, y lo consoló bastante la idea de saber que el sonido de la lluvia lo ayudaría a conciliar el sueño bastante rápido. Tepemcau colocó la boca de una tacita sobre la vela de la mesa de luz que había al lado de su cama, y el cuarto quedó a oscuras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, contestaron Hathor y Nach al mismo tiempo. Un resonante trueno estalló afuera, transformando la penumbra en una enceguecedora luz blanca. Pero a pesar de ello, todos se quedaron dormidos en pocos minutos. Despierten, bramó Panek, despierten ya. La lluvia había cesado, a través de la ventana empañada solo se veía una profunda y densa niebla. Nach tenía un fuerte dolor de cabeza, sentía que el cráneo podría estallarle en cualquier momento, y todo se debía a aquel horrible, ensordecedor ruido, una alarma que había empezado a sonar en intervalos repetitivos, y que por alguna razón, le infundía un temor cada vez más grande. Hathor se despertó sin esfuerzo, asustado, Tepemcau y Piscis lo estaban aún más. ¿Qué pasa, papá? Cállate y vístanse, no pierdan el tiempo. El león saltó de la cama, consternado, tardó pocos segundos en caer en cuenta que él no tenía que hacer algo como vestirse. Una vez que los chicos estuvieron listos, lo siguió a la sala de la casa. Desde ahí, la ensordecedora alarma se escuchaba todavía con mayor potencia. Panek ya había abierto la puerta de la casa, afuera, el tractor estaba encendido, se sentía el desagradable olor a gasolina, el motor de la máquina se escuchaba como un tosido leve, muy al fondo.
Hathor puso sus manos en los hombros de Piscis, quien, con el pelo despeinado y vestida con el primer trapo que pudo encontrar, estaba empezando a llorar. El padre estaba ya al volante, y les hacía señas con las manos, ordenándoles subir cuanto antes, sin importar que la puerta de la casa quedase abierta. Una vez subidos todos, se pusieron en marcha, alejándose de la histriónica alarma de cisterna del hogar, para acercarse a otra todavía más estruendosa, que venía del pueblo. Natch pensó que aquello debía significar una verdadera tortura para Hathor, pues su sentido de la audición, si bien era el más poderoso, debía ser también el más sensible. Aun cuando el chico tenía una expresión estoica, el león no pudo dejar de sentirse preocupado especialmente por él. El pequeño elfo, sintiéndose observado, giró la cabeza para verlo. La expresión ceñuda de su rostro cambió a una sonrisa flexible y colocó una mano sobre la cabeza del león. «No te asustes», le susurró. Acercó su hocico al oído puntiagudo del elfo. «¿Sabes qué es lo que está pasando?» «Sí», le contestó al oído. «¿Recuerdas la nave espacial en la que escapó Metallus Titanium? De la que hablaron tanto en el noticiero. Parece que los radares la han detectado en la órbita de Titán, están aquí». Todos los elfos estaban en la calle, corriendo a uno y otro lado, intentando salvar las pertenencias de sus negocios, llevándose a la calle maletas y bolsos con ropa, llenando barriles con agua. Panek derribó un cerco, entró con su tractor por el jardín de una casa, y con ello se metió en Amil, salvando así por lo menos 5 minutos de camino. «Papá, ¿qué pasa?» No contestaba. Llegaron al centro del pueblo, la fuente que precedía al palacio donde vivían Hermoso y Precioso estaba vacía, y dentro del estanque, había una enorme compuerta abierta, por donde los elfos descendían ordenadamente con sus niños en una larguísima fila que terminaba al otro extremo de Amil. Las puertas del palacio estaban abiertas, sin embargo, no había una fila para entrar ahí, aun cuando ocasionalmente corrían adentro elfos vestidos con imponentes uniformes militares. Panek detuvo el tractor a media marcha y saltó al suelo. Una vez ahí, ayudó a sus hijos a bajarse. «Quiero que se unan a algún adulto en la fila para entrar al refugio». «Pero papá, ¿qué pasa?» «No me hagan preguntas». Khan, el mayordomo, se asomó a la entrada del palacio, y escudriñó con su mirada el panorama. «Panek. Ya voy», gritó este, levantando un brazo. Se puso en cuclillas para estar a la altura de la cara de sus hijos, su mirada era más brillante, más salvaje que nunca. «Nos veremos pronto». Esas palabras alteraron mucho a los niños, de cuyos ojos amarillos empezaron a correr lágrimas. Piscis rodeó el cuello de Panek con sus brazos, Tepemkau se llevó el antebrazo a los ojos, girando la cabeza. Hathor estaba ceñudo, como resistiéndose. «¿A dónde vas, papá?» Panek abrió los brazos, y rodeó con ellos a los 3 niños, juntando su frente con la de ellos. «Voy a estar bien, vayan todos a la fila. No pierdan el tiempo». Se puso de pie, y observó a Natch severamente, como siempre lo hacía. «Tú, peludo, ve con ellos, y cuídalos». Se dio media vuelta, y corrió velozmente hasta desaparecer en las puertas abiertas del palacio, seguido por Khan. Parecía que todos habían olvidado, por momentos, que la horrible alarma seguía sonando. Todos los elfos, en la fila, veían al cielo, asustados. Esperando que lo más terrible sucediera. Natch entonces comprendió algo que le había estado dando vueltas en la cabeza desde que Panek les ordenó entrar al refugio del pueblo. La razón por la que él no se había dedicado a construir una guarida en su hogar durante todo ese tiempo, era nada menos que el dedo del diablo, el arma más terrible de los ogros. A eso le temían. Un solo elfo no podría tener un sótano lo suficientemente profundo en su casa para protegerse del paso de un rayo tan horrible. El león se juró a sí mismo que si los ogros eran capaces de cometer semejante abominación contra el pueblo, él mismo los odiaría para siempre, con o sin Claudia. «Bueno, vamos a unirnos a algún adulto», dijo entonces. «Preferiblemente que ya esté cerca de la entrada al refugio, claro. Así que andando». Se sintió acompañado por Tepemkau y Piscis, quien seguía enjugando sus lágrimas, pero algo, tal vez su sexto sentido felino, le hizo girar la cabeza para ver detrás de él. Hathor no se había movido un solo centímetro. Seguía clavado ahí, serio, con ojos peligrosos, y los puños bien cerrados. «Hathor, ¿qué pasa?» «No», gritó el niño, «no voy a huir, nunca». Justo en ese momento, corrió, como expulsado por una gran energía, al palacio. «Hathor, ¿cómo que huir? ¡Ay, demonios!». Natch empezó a trotar tras él, sintiendo que era seguido por Piscis y Tepemkau. Ustedes dos», gritó, volteando la cabeza. «Vayan a la fila». Pero, como no podía detenerse para confrontar a los 2 hermanos porque no quería perder de vista a Hathor, supo que no lo obedecerían. Llegó a la entrada, observó que algunas de las armaduras puestas en fila, que había visto la primera vez que entró al palacio, se habían caído al suelo, desarmadas. El lugar estaba oscuro y deshabitado.
Corrió con todas sus fuerzas gritando el nombre del chico, puso sus patas delanteras en el primer peldaño de la gran escalera que conducía al piso de arriba, pero no sentía la presencia de Hathor allá arriba, no sentía su aroma. Escuchó unos pasos a lo lejos, entre las columnas de la sala principal. Volvió a gritar. Los hermanos lo seguían como si fueran polluelos. Hathor, Hathor. Giraba la cabeza aquí y allá, intentando percibir un sonido. Volvió a correr, se dejó llevar por sus propios instintos. No había buscado detrás de la escalera, donde había un espacio muy amplio. Pasó de largo por ahí, pero no había más que telarañas. Vio hacia las paredes, intentando encontrar alguna salida extra, nada, era como si el pequeño elfo hubiese desaparecido. Natch intentaba ganarle la carrera a un chico que se estaba aprovechando de sus habilidades para seguir a su padre. Y él también tenía que usar las suyas para encontrar al pequeño. Decidió darle otra oportunidad a los instintos. Volvió a correr debajo de las escaleras, se detuvo, tanteando con sus patas en busca de alguna entrada en el suelo, pero tampoco. Gruñó una maldición, y justo cuando se disponía a correr otra vez, escuchó los pasos de alguien que se alejaba, corriendo. Levantó las patas, palpando la pared, y encontró que la fachada frente a él temblaba con un ligero rechinar de bisagras. La empujó bruscamente, y corrió escaleras abajo, directo al sótano del castillo. Pisis y Tepemcau pasaron también, justo cuando la puerta empezaba a cerrarse automáticamente. Frente a ellos, se abría un larguísimo y angosto pasillo, con paredes de piedra y carabinas a los lados, sosteniendo velones. No parecía tener un final, pero justo allá, donde la mirada empezaba a perderse, Natch descubrió una sombra alejándose. Hathor, ven acá. Se desplazaron por el pasillo, corrieron por largo rato, y pronto, el león descubrió algo que empezó a aparecer a los lados del túnel, lo último que hubiese querido ver, puertas, decenas de ellas, todas abiertas. Oh, mierda, mierda, mierda. Se detuvo en seco, vio a los niños, quienes a su vez lo observaban con miedo. Estuvo a punto de regañarlos cuando Tepemcau levantó un brazo y señaló hacia adelante. Tepemcau, ve algo ahí. Natch se dio media vuelta, y, efectivamente, varias puertas más allá, había dos sombras reflejadas en el suelo, bailoteando al crepitar de la llama de la vela. Reinició la carrera dispuesto a no volver a perder al niño, corrió con tantas fuerzas que, al llegar a la puerta, le costó frenarse a sí mismo. Al encarar las sombras, se llevó una sorpresa. Eran hermoso y precioso, uno al lado del otro, con miradas asustadas. Ambos temblaban. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Los interrogó secamente. Seguíamos a Khan. Lo atajó Precioso, con voz trémula, ¿qué? Queríamos saber qué pasaba. No les dijo que fueran al refugio. Sí, pero no fuimos. Solo que, queríamos saber por qué tanto alboroto. ¿Han visto a Hathor? Sí, contestó Hermoso, pasó por este mismo pórtico. Hemos hecho un descubrimiento perturbador, prosiguió Precioso. Realmente perturbador. Pues hablen ya, tiene que ver con Hathor. Más o menos, ven. Todos cruzaron la puerta, que llevaba a un pasillo muy corto, que terminaba en una pared de ladrillos. Pisis y Tepemcau veían de arriba abajo, extrañados. Aquí no hay nada. Esperen y verán. Precioso tomó la manilla de una compuerta casi invisible y polvorienta que estaba en el suelo, y la levantó. Inmediatamente, la oscuridad que había en el lugar quedó reemplazada por una efervescente, clarísima luz blanca que emergía de abajo. Natch abrió los ojos poco a poco, pues su cara estaba bañada por un potente resplandor. Consiguió ver que aquella entrada en el suelo conducía a una especie de pasillo subterráneo construido de un metal muy brillante, de color plateado. Las paredes estaban hechas del mismo material, con luces celestes a través de ellas en forma de líneas, brillando en intervalos sincronizados. Una brisa fría acarició su melena. El chico entró por aquí, afirmó Hermoso. Ufa, esto es impresionante. Natch colocó sus patas en los bordes de la puerta, dispuesto a saltar adentro. Ustedes dos regresen afuera, y vayan al refugio. Pero, no sabemos el camino de vuelta. Gimió uno. Ustedes han vivido aquí durante años, par de ineptos. Además, solo tienen que correr todo recto hasta el final. No conocíamos todo esto, y nos da miedo, gimió el otro. Natch apretó los dientes, y levantó la mirada para ver a Pisis y Tepemcau, quienes, por la expresión en sus rostros, tampoco parecían muy dispuestos a regresar de vuelta al refugio. Entonces entren todos conmigo, no quiero que se queden aquí. Dicho esto, el león saltó adentro. Casi al segundo, descendieron tras él los hermanos, y, rato después, entró Precioso, metiendo primero una pata, luego la otra, después medio cuerpo, y luego la otra mitad.
Quedó guindando con sus garras hasta resbalar y caer pesadamente de medio lado. Hermoso entró de una forma bastante parecida. Una vez que estuvieron todos adentro, una compuerta metálica, haciendo un sonido electrónico, selló la entrada. Hathor, rugió Natch. Sin embargo, tanto adelante como detrás, los pasillos, que se perdían de la vista describiendo una lejana curva, parecían incluso más largos que los de arriba. En el techo, había paneles de luz y monitores que mostraban un mapa electrónico del lugar, representado por millares de datos y un entrelazado fosforescente de líneas azules, verdes y rojas. Entre las paredes se hallaban compuertas de ventilación, que dejaban escapar una fría neblina blanca. Por el amor de Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar?, articuló a duras penas Hermoso, viendo hacia los lados. Ustedes no sabían de este lugar. ¿Nunca se dieron cuenta?, les preguntó Piscis, mientras tocaba las láminas de platino de las que estaban hechas las paredes. No, hemos visto a mucha gente entrar y salir del sótano del palacio, incluso Khan, pero él nunca nos informó sobre esto. Del techo, emergió una fría voz femenina. Tripulación, por favor, ocupar sus puestos, repito, tripulación, por favor, ocupar sus puestos. La Anubis se prepara a despegar en 10, 9, 8. Justo cuando el último elfo de la fila, un policía, quien tenía una túnica negra y un sombrero señorial alto y largo, se disponía a descender a la entrada del refugio a través de la fuente de la ciudad, después de escudriñar aquí y allá para cerciorarse de que nadie se hubiese quedado afuera, sintió un brusco temblor. El temblor se convirtió rápidamente en un violento terremoto que sacudió y partió buena parte del asfalto de las calles, hizo temblar las casas, y empezó a derribar las columnas del Palacio de Amil, donde parecía encontrarse el epicentro del fallo. El gran castillo comenzó a desplomarse, las torres se vinieron abajo en una humeante tormenta de piedras y ladrillos, los ventanales explotaron, el techo se derrumbó poco a poco, como si fuera de arena, las paredes colapsaron, los cimientos fueron demolidos por una fuerza invisible. El elfo abrió los ojos y la boca, paralizado por una indescriptible sensación de sorpresa, al ver decenas de pilares de luces que aparecían entre los escombros y que se levantaban hasta el cielo. Los ladrillos, el granito y el concreto se apartaron, el polvo empezó a caer como una cascada a los lados de una enorme entidad que levitaba. Una vez hubieran caído todos los restos de lo que una vez fue el Palacio de Amil, quedó descubierta una inmensa nave espacial con forma de águila, las alas eran aerodinámicas y plateadas, como el resto de la fortaleza. La cabeza tenía forma de cabeza de lobo, con orejas puntiagudas, como la de los elfos, las turbinas, redondas y gigantescas, estaban apostadas debajo, parecían hornos amarillos, refulgentes. La nave espacial describió un ángulo oblicuo con una formidable velocidad, se levantó más y, envuelta por un rápido resplandor, desapareció, dejando tras de sí el sonido propio de un trueno. Lo último que el policía vio, fue una estrella fugaz diminuta y brillante, desapareciendo en el cielo. 18. El primer vuelo de la Anubis. Del largo horizonte de Titán emergía un pequeño punto brillante. La Anubis había salido con agilidad de la atmósfera, y los alerones a sus costados se levantaban lenta y mecánicamente, dividiéndose en dos. Parecía un lobo preparándose para atacar. La cabina era grande, tenía forma triangular, el frente y techo estaban conformados por ventanas, construidas de un material mucho más resistente que el acero, y que permitían ver sin problemas al exterior. En el medio de la sala se hallaba la silla principal, donde se sentaba Panek, con una túnica blanca y señorial, capitaneando la nave, con Khan al lado, como consejero. A ambos lados de la sala, se distribuían filas con 4 asientos de cada lado, donde elfos y elfas operaban complejos computadoras holográficos. No se encuentra la tungstenio, Shah. Ha desaparecido. Vuelve a buscarla, contestó Panek. No pueden haber ido muy lejos, intervino una elfa, revisando sus datos en un tablero. No detecto restos en el subespacio, por lo que nadie ha entrado a la velocidad de la luz cerca de Titán en las últimas horas. Desde lo lejos, se divisaba a las otras lunas de Saturno, como pequeños esféricos rocosos. La Anubis parecía estar completamente sola, orbitando Titán. Shah, hay 6 intrusos en la nave. Entraron en la bahía de abordaje antes del despegue. La computadora no los identifica como tripulantes. Mando al cuerpo de seguridad. Espera, Panek, atajó Khan, antes de que éste diera una orden. ¿Puedes enfocar alguna cámara sobre estos intrusos? Sí. Panek, de talante serio y mirada afilada, no quitaba la vista de enfrente, como si estar al acecho fuese lo único que le interesara. Cielos, Shah. Son tus hijos y los leones, Panek. Tráiganlos acá, ordenó, sin inmutarse. Para cuando llegaron 6 guardias de seguridad de cada extremo del pasillo, rodeándolos, Natch y compañía estaban desde hacía rato sentados, esperándolos, pues el felino había tenido el presentimiento de que no tardarían en llegar.
Y así fueron escoltados hasta la subcabina, casi 15 pies más abajo, a la pata del ascensor turboeléctrico que llevaba hasta la sala principal de mando. Hathor sabía que estaba metido en grandes problemas, sin embargo, eso no le impedía sentirse impresionado por la Anubis. Las radiantes luces blancas, los relieves plateados en las paredes, la simbología élfica en el techo, aquello parecía un derroche tecnológico plasmado en la forma de una obra de arte. Piscis y Tepemcau veían, por su lado, a un enorme mapa holográfico, que mostraba la espina dorsal de la nave e indicaba, por medio de líneas brillantes, los niveles de esta, con sus respectivas secciones. Hermoso y Precioso no se habían despegado el uno del otro, ahí estaban, hombro a hombro, mostrando una tensa desconfianza hacia todo lo que los rodeaba. Ambos se vieron forzados a reprimir un grito nervioso cuando sintieron que, como una nave en el océano, la Anubis describía una suave curva en el espacio. Es primera vez que estoy tan lejos de casa, es la primera vez que estoy tan lejos de todo. Reflexionó la niña. Se escuchó un esponjoso ruido de descompresión, todos subieron sus cabezas para ver que, desde el borde del piso de arriba, salía expulsada una fría nube de vapor y, al poco tiempo, el padre de los chicos, viéndolos con el ceño fruncido, la boca describiendo una raya recta y cruel y una mirada terrible. Como si lo intuyera, lo sintiera y de previo aviso lo supiera, observó primero a Hathor como el principal responsable de la desobediencia. Panek pasó de largo entre los niños, caminó hasta un pasillo, apretó un botón en la pared, y una plancha metálica de forma óvala se levantó. Síganme, ordenó. Dentro del cuarto, que más bien parecía una celda, que solo tenía 4 paredes y una silla en el medio, el elfo los esperaba, sentado en ella, firme. Su cabello dorado caía entre sus largas orejas puntiagudas. Al ver aquello, los niños se pusieron inmediatamente nerviosos. Peludo, llamó, con voz severa. Nach caminó y se sentó a unos pasos delante de él. Dime cómo fue todo. El león le contó paso a paso todas las cosas que habían pasado desde que él se fue hasta que abordaron la Anubis. Hermoso y Precioso estaban a un lado, escuchando, con rostros lastimeros. Cada vez que Panek giraba la cabeza para observarlos, los leones bajaban la cabeza. Vengan acá los 3, dijo finalmente a los niños, cuando Nach hubo terminado su historia. Piscis fue la primera de la fila en acercarse a su padre, haciendo pucheros y soltando la trenza que anudaba sus pantalones. Se acostó boca abajo sobre las piernas de su padre. 10 por desobediencia, dijo este, justo antes de empezar a darle sendas nalgadas que sonaban como estrepitosas cachetadas. Nach se dio cuenta de que Panek tenía la mano extremadamente dura, pues Piscis comenzó a llorar a la segunda nalgada. Una vez hubo terminado con ella, y ésta se bajó con dificultad, llorando, y sobándose el trasero, seguía Tepemcau, quien con una valentía que dejaba mucho que desear, ya había empezado a hacer pucheros, sollozando. 10 por desobediencia, repitió Panek, reiniciando la tunda. Nach bajó la cabeza apenado, pues la desobediencia por la que los estaba castigando era por no haberle hecho caso a él, cuando les ordenó que regresaran a la fila para entrar al refugio de Amil. Pero eso no fue nada con el dolor interno que sintió cuando llegó el turno del último chico, el que él más apreciaba. 40 por rebeldía y desobediencia. Estuvo a punto de protestar, de pedirle a Panek que no lo hiciera, pero algo en el interior le aconsejó que lo mejor era guardar silencio. Todo lo que hizo fue ponerse al lado de Hathor una vez hubo terminado su castigo. Se impresionó y conmovió al ver que el chico no sollozaba, a pesar de que bajaban lágrimas de sus mejillas. El padre se levantó de la silla y encaró a Nach. Peludo, te agradezco mucho lo que hiciste y me considero en deuda contigo. Hermoso y Precioso levantaron sus miradas para ver a Panek. De no ser por ti, mis hijos y estos 2 hubiesen muerto aplastados por los escombros del palacio. Te deben la vida, gracias. La puerta óvala se abrió nuevamente, dejando pasar a Khan. Apenas lo vieron, Hermoso y Precioso se apresuraron a hacerse los ofendidos. Ambos felinos, al unísono, vieron hacia el lado diametralmente opuesto de la habitación a donde estaba el anciano elfo. Panek se dio media vuelta y se detuvo a un lado de él. No han encontrado todavía la nave de los ogros, dijo este. ¿Te refieres a la Tungstenio? Sí. Volveré a la cabina. Cuando se hubo ido, y quedaron solos con el mayordomo, este vio con profunda compasión a los niños. Ahora me encargaré de acomodarles una habitación. Menudo disgusto han dado a su padre. ¿Es que acaso no saben que aquí están arriesgando la vida y que eso es lo último que él querría? Hathor mostraba un rostro duro, de expresión testaruda. Y no esperaba ver a los magníficos lords aquí, repuso luego, gravemente. Estamos sumamente ofendidos, declaró Hermoso. Ofendidos y dolidos, recalcó el otro. Khan se encogió de hombros. Les pediría una y otra vez perdón durante todos los días hasta el momento de mi muerte, pero... Pero nada, lo interrumpió Precioso. No nos dijiste nada sobre esta nave, todo este tiempo nos has estado engañando.
Engañando con alevosía, has traicionado nuestra confianza. Nos has traicionado, así es. Y además, nuestro palacio quedó destruido. Tengan en cuenta, sus excelencias, que a nuestra llegada a Titán lo reconstruiremos de inme. Nada, gritó Hermoso. ¿Y dónde dormiremos mientras tanto, Y la angustia psicológica que nos has causado. ¿Qué hay con todo eso? Ya no queremos que nos atiendas más. Sí, no queremos volver a verte. Pero mis señores, Ambos leones le dieron la espalda antes de que el anciano terminase de hablar. Espero que en otra ocasión más afortunada que esta, sepan perdonar a este viejo hombre que solo quiere y ha querido lo mejor para ustedes, repuso tristemente. Hermoso y Precioso siquiera se dignaron a verlo cuando se retiró. Natch supo de inmediato que Hermoso y Precioso nunca le caerían bien ni aun cuando de ahora en adelante enfocasen su arrogancia en otro que no fuera él. Me voy a dar un paseo por la nave, dijo a los niños. ¿Alguno quiere venir? Piscis y Tepemcao parecían muy ocupados enjugándose los rostros con las manos para siquiera responder, sin embargo, Hathor asintió con la cabeza, aunque sin sonreír. Caminó hasta la entrada, se levantó y aplastó con su enorme pata el botón que abría la puerta, y salió al exterior, con el niño tras él. A Natch no se le escapaban detalles de la forma de ser de los elfos mientras interactuaba cerca de ellos en la nave. Todos parecían perfectamente entrenados, todos, aunque esto también lo había notado en Amil, tenían una excelente condición física, eran muy reservados, veían fijamente a los ojos, y siempre tenían una expresión seria en el rostro. El león se hacía preguntas, pues no se explicaba cómo Piscis, Hathor y Tepemcao crecerían para tener un carácter así. Cruzó junto a Hathor uno de esos largos pasillos de platino, donde podía ver su rostro reflejado en todas partes, el chico lo seguía, callado. Cada elfo que pasaba a los lados parecía estar haciendo algo importante. Algunos cargaban complicados cálculos de órbitas satelitales en computadoras portátiles. Otros, con uniformes rojos, del área de defensa de la nave parecían más apresurados. Era obvio que Panek todavía no había bajado el status de alerta roja, en el cual la tripulación debía estar preparado en todo momento, en especial los integrantes de la bahía de defensa y la sala de máquinas de la Anubis. Los elfos se le presentaban a Natch como seres de gran imponencia física, fríos, metódicos, muy trabajadores, pero con una enorme intensidad pasional que puede reflejarse no solo en sus miradas, sino también en el aura que los rodea, como una marea latente, aprisionada dentro de una disciplinada conducta. Al final del pasillo, entraron a un cuarto que a Natch le hizo recordar muchísimo el tren aéreo de Plutón. Estaba hecho de un vidrio compacto, grueso, pero muy claro, que permitía ver las estrellas del exterior. Por un momento pensó que la quietud dentro de la nave se debía a dichas paredes, que los protegían del endemoniado vendaval vacío del universo. El león se sentó, y observó reflexivamente a las estrellas. Desde ahí podía verse uno de los alerones de la nave espacial, sobresaliendo como las extremidades de un ave de presa. Hathor estaba en profundo silencio, cerca del vidrio. ¿Estás bien? Sí, contestó el chico en voz baja, sin inmutarse. Natch se acercó, y rozó con su cabeza el codo del niño. Apuesto a que puedes oír muchas cosas desde aquí, ¿verdad? En los otros pasillos escuchaba muchas máquinas, muchas voces, pero aquí es más tranquilo. Me gusta este lugar. A mí también. Los dos se quedaron viendo el exterior por un largo rato. Oye, Hathor, y desde aquí no escuchas más allá. Aún puedo escuchar una sala con motores. No me refiero a la nave, me refiero afuera, al exterior. Puedes escuchar algo que venga de ahí. De las estrellas. El chico guardó silencio, como concentrándose por percibir algo. No, dijo por fin. Ya veo, supongo que todo está demasiado lejos para poder oír nada. Y tampoco creo que te encuentres con una paloma poniendo huevos en el ala de la nave. El chico sonrió, sonrojándose. Natch, me da miedo, confesó de pronto, en voz baja. ¿Qué te da miedo? El silencio absoluto de este lugar. El silencio absoluto de afuera. Está tan solo, está tan vacío, no hay nadie, todo parece desconocido. Pensé que anhelabas encontrar un sitio donde te sintieras a solas, por primera vez, dijo el león, observando las estrellas. Y me gusta por eso. Pero pienso que tengo miedo de estar lejos de casa. O tal vez estés más cerca de ella. Nunca te has preguntado de dónde vienes. ¿Cuál es tu origen? Nunca le pregunté a papá Panek. Y, no fue por miedo, solo no sentí la necesidad de hacerlo. Pero supongo que nací en Titán, pues me parezco a ellos. ¿Tú sabes dónde naciste? No, contestó el león, suspirando. Siempre ha sido un misterio para mí, más bien para nosotros, los leones, no sabemos de dónde venimos realmente. Entonces tú y yo estamos en iguales condiciones, ¿verdad? Sí, asintió Natch, sonriendo, y observándolo. Me parece que sí, Hathor.
En ese momento, la puerta automática se abrió, y adelante pasaron Hermoso y Precioso, quienes estaban enfrascados en un acalorado debate. Me parece que la de las trencitas en el pelo es perfecta para nosotros. Pues yo creo que el que nos condujo hasta nuestras literas es más competente, educado y formal. Pero el copiloto se ve como buen cocinero. Oh, hola, ¿qué hacen? Estamos escogiendo a un nuevo mayordomo. O mayordoma. Sí, estamos llevando a cabo una misión para determinar quién es lo suficientemente eficaz, pulcro, delicado y atento para atender nuestras necesidades diarias. Sí, y hacer todo esto me ha dado mucho hambre. Ustedes saben dónde queda la cocina en esta nave. Me gustaría un pie de chocolate. No, contestó Natch, con aspereza. Oh, bueno, entonces seguiremos buscando. La pareja pasó de largo, llevándose su discusión con ellos. Es una lástima que, de un modo u otro, no puedas dejar de escuchar a esos dos, se lamentó el león, a lo que Hathor correspondió con una pequeña risa. ¿Qué te parece si seguimos recorriendo la nave por nuestra cuenta? Vamos. El león y el niño no tardaron mucho en ser vistos dentro de la sala de máquinas, un lugar irradiado por luz naranja, alargado como un silo, con extraños, sendos tubos transparentes a cada lado, cada uno con una especie de líquido energético que, de algún modo, daba energía a la nave. Había cámaras selladas, donde oficiales ingenieros, vistiendo gruesos trajes que los aislaban por completo del exterior, manipulaban raras gemas incandescentes y las colocaban dentro de bocas redondeadas a los lados de complejas computadoras que, con barras porcentuales, mostraban la capacidad energética que tenían los cañones de la Anubis. Al pasar por un largo pasillo negro cruzaron una puerta, que los llevó al lobby de descanso de la tripulación. Un lugar espacioso con muchos sitios para sentarse dentro de un área con forma de disco que estaba rodeada de ventanales y una elegante fuente en medio, donde estaba la estatua de una elfa en piedra blanca y limpia. Ahí, sentado en una de las mesas, se encontraron con el anciano Khan, conversando con Tepemkau. Parece que el excelentísimo Lord Felino y Hathor estuvieron recorriendo la nave. Tepemkau se animará a hacerlo más tarde, primero quiere sentarse y beber algo, dijo el chico. La Anubis es sin duda impresionante, repuso Natch. He estado en varias naves, pero esta sin dudas es la más moderna. Me siento agradecido por el comentario, le contestó el anciano. Yo mismo ayudé a diseñarla. ¿Es verdad que los ogros fueron vistos cerca de Titán? Sí, a bordo de una cosa horrible que, según sabemos, llaman tungstenio. A Tepemkau no le gusta nada ese nombre, suena a patada en el abdomen. A mí tampoco, pequeño, pero por una razón distinta que la tuya. El tungstenio es en realidad el nombre del metal más duro y resistente conocido en el sistema solar. Por supuesto, no nos tranquiliza que la nave de los ogros tenga ese nombre. La Anubis puede vencer a la tungstenio. Esperamos que sí, Hathor. Para Natch, la conversación tomó un matiz incómodo, áspero. El tema de los ogros siempre le revolvía la cabeza al león, antes de una forma nostálgica, ahora de una forma más oscura y fría. Plantándose frente a ellos con dura firmeza militar, un joven elfo se reportó ante Khan. No han habido novedades, señor. Gracias, alférez. Es la segunda vez que ha venido usted aquí, a reportarme el estatus general, y no dudo en que si no le digo nada, vendrá una y otra vez, así no suceda nada en semanas. ¿No le gustaría sentarse y charlar con nosotros? Lo siento, señor, no puedo, contestó, como un autómata. Debo cumplir con mi deber, señor. Y sin embargo, no tienes más deber que hacer una ronda y volver aquí, para decirme lo mismo. Preferiría hacerlo así, señor. Pues nunca se sabe, señor. ¿Está seguro? Sí, señor. En ese momento, se abrió la puerta automática del bar y entraron Hermoso y Precioso. Por fin hemos llegado. ¿Creen que aquí me sirvan mi pie de chocolate? Seguramente. Oh, mira quién está ahí. Los dos leones se detuvieron a ver a Khan con desagrado. ¿No te parece que si tuviera un mínimo de decencia saldría de aquí ahora mismo? Comentó Hermoso, en voz alta. No le hagas caso, sencillamente ignorémoslo y démosle la espalda, contestó el otro, en igual tono. Tepemkau piensa que los leones son muy injustos con Khan. Ya, muchacho, no digas nada, no te preocupes, dijo el anciano, poniéndole una mano al hombro. Ya basta. Todos en el lugar se quedaron viendo a Natch, impresionados. Todos a su modo son unos ñoños insoportables. Insoportables, bramó, furioso. Acto seguido, el enorme gato puso ambas manos sobre la mesa, volcando una bebida y encarando a Hermoso y Precioso. Ustedes dos, son los peores, los más insoportables, siempre comportándose con aires de ridícula superioridad, siempre con esa jactanciosa, arrogante, insufrible, delicada forma de ser. Parecen un par de fresitas. ¿Estás diciendo que parecemos frutas? Preguntó Precioso, extrañado. ARRRRGH.
Siempre estuve preguntándome por qué los leones estábamos al borde de la extinción, pero al conocerlos a ustedes supe por qué. Son patéticos. Se creen unos reyes, pero en realidad no lo son, nunca fueron más que un par de inútiles presumidos. No pueden culpar a Khan de lo que le pasó al palacio porque este nunca fue propiedad de ustedes sino de él mismo. Él era el dueño, no ustedes, par de soquetes. Nadie los ha querido nunca y nadie los quiere. ¿Que acaso no ven que no son en verdad los reyes de ningún sitio? Ustedes están ahí siendo mantenidos con lujos por Dios sabrá por qué. Porque son los últimos en su especie, o por lo menos, eso creía hasta que llegó Nach, finalizó Khan. Todos se quedaron callados, boquiabiertos, viendo al anciano elfo. Un momento, gimió Hermoso. Demando saber qué sucede aquí. Me temo, mis queridos señores, que eso es parcialmente cierto. Parcialmente cierto. Yo no soy un mayordomo, sino un veterinario. Hermoso y Precioso contuvieron un grito histérico, a medida que sus ojos se ensancharon y sus frentes se arrugaban. Ustedes fueron vendidos por un circo plutoniano hace muchos, muchos años. Deben recordar que la capacidad de vida de los leones es aún más extraordinaria que la élfica, explicó, con aflicción. En aquel entonces yo era un viajero adulto, en búsqueda de conocer nuevas especies. Un mercader de muy pocos escrúpulos me puso a la venta a 3 cachorros de león, sin embargo, yo, en aquel entonces, solo tenía dinero para comprar 2, todo el dinero que me restaba, de hecho. Por más que le supliqué, por más que le rogué, por más que intenté engatusarlo, no me dejó llevarme el tercero. La euforia de Nach se fue apagando poco a poco, como un fósforo. Desde que lo vi por primera vez en la puerta del palacio, supe que ese cachorro era Nach, y aun yo, que pensé haberlo visto todo en casi 1000 años de vida, no dejé de sorprenderme de verlo en Titán, ya convertido en casi un adulto. Precioso gimió, llevándose una pata al hocico. Mientras más fui estudiándolos con el transcurso de los años, más fui aprendiendo de su conducta, su forma de ser imperiosa y envanecida. Es por ello que supe que la atmósfera ideal para criarlos era hacerlos sentir como reyes, y la sociedad élfica me cedió el Palacio de Amil, que siempre fue un museo, como hogar para ustedes, y así mantenerlos en su hábitat ideal. Huelga decir que el pueblo siempre contribuyó a seguirles la corriente desde la primera vez que los llevé a dar un paseo. ¿Eso quiere decir que no somos de la familia real?, preguntó Hermoso, con un hilo de voz. Khan sacudió la cabeza, lentamente. Pero, ¿y las pepitas de esmeralda negra que me sacabas todas las noches? Garrapatas. Hermoso puso los ojos en blanco, y se desmayó. El otro león trastabilló y también cayó al suelo en estado de shock. El tenue zumbido monótono que producía la nave fue lo único que se escuchó durante el siguiente minuto de silencio. ¿Y entonces, de qué lugar venimos nosotros?, interrogó Nach, viéndolo a los ojos. Créeme, Nach, que en mi condición de veterinario, y sobre todo de científico, el encontrar respuestas a las cosas, desde aún antes que tú nacieras, ha sido el norte de mi vida. Por más que lo interrogué y pedí respuestas, el hombre era solo un trabajador del circo, un pobre, patán plutoniano que solo quería lucrar con ustedes. Él no sabía nada, él solo los sacó una noche con una manta que cubría su pequeña jaula, con el fin de mostrármelos. Sé que es demasiado tarde, Nach, pero te pido, te suplico, que me perdones.